En esta parte de la clase 8 vamos a ver el caprino, características físicas y fisiológicas, adaptación y caracterización reproductiva y nutricional. Los contenidos de la clase 8, el caprino, pero la caracterización reproductiva son los siguientes: características reproductivas de las cabras, categoría, estación de cría, ciclo estral, pubertad, celo, manejo reproductivo, aspectos reproductivos tradicionales en la provincia de Córdoba, revisación preservicio, sujeción de caprinos, ordenamiento del hato previo al servicio, revisación del macho, revisación de la hembra, ganglios linfáticos, boqueo, lugar de palpación para determinar la condición corporal en caprinos, condición corporal, pezuñas, glándulas mamarias, servicios, tipo de servicios, inseminación artificial, porcentaje de machos, ciclo productivo de producción de carne, ciclo productivo del norte de Neuquén, cotejo, efecto macho, flashing, gestación, duración, etapas, detección de preñez, parto, cuidados de periparto, puerperio, calostro, lactación, destete e índices reproductivos. En esta parte vamos a ver lo que está marcado en rojo. En esta clase de reproducción y manejo reproductivo en caprinos vamos a ver, por un lado, las cosas que son parecidas entre las dos especies, caprinos y ovinos, y por otro lado vamos a remarcar las diferencias que hay en estas dos especies con respecto a la reproducción y manejo reproductivo. Las características reproductivas de las cabras tienen similitudes y diferencias con los ovinos. Son poliéstricas estacionales de días cortos. En este aspecto se comportan igual que los ovinos con respecto al fotoperiodo. Cuando se inician las lluvias en la provincia de Córdoba, por ejemplo, que es en primavera, salida del invierno y la primavera, llueve más, se produce forraje. Entonces las cabras, que generalmente vienen mal nutridas durante el invierno, tienen posibilidades de comer pasto, y esto hace como si fuera un flashing y quedan preñadas en primavera para parir en otoño. La duración del ciclo estral hay diferencias, es 21 días más o menos, cuando en los ovinos es de 17 días. El ciclo sexual es igual, tiene 4 periodos: proestro, estro, metraestro, diestro y anestro, y también hay las variables que las vamos a explicar más adelante, son iguales que en los ovinos. La duración del estro es entre 24 y 36 horas, en las cabrillas es menor. Esto es muy parecido al de los ovinos. La gestación es de 149 días más o menos, que más o menos son 5 meses, que es igual que los ovinos. Y también la gestación depende de la raza, de la edad de la madre, del tipo de parto y del estado nutricional, que es muy similar a lo de los ovinos. Las categorías de los caprinos es totalmente diferente a la que vimos con los ovinos. En este cuadro vamos a ver cada categoría, una breve descripción, la dentición que tiene cada una de ellos. La cabra es una hembra adulta después de su primer parto, y tiene entre 2 dientes a más de 2 dientes permanentes. La cabrilla es una hembra infantil entre 1 y 2 meses a 5 meses hasta el primer celo, y es diente de leche. La cabrillona es una hembra adolescente desde los 5 meses al año hasta la primera fecundación, es diente de leche a 2 dientes permanentes. Los capones, que es una categoría que es muy difícil verla, son machos castrados de más de 20 kilogramos y tienen 2 dientes o más de 2 dientes permanentes. Los cabritos, que es el animal que se comercializa, que es el animal que es del nacimiento hasta el destete, puede tener hasta 15 kilogramos y es diente de leche. Y los chivos o chivatos son los padrillos o machos enteros, que son de 2 dientes a más de 2 dientes. El conjunto de animales en ovinos se llama majada, el conjunto de animales en caprinos se llama hato. Es una diferencia también, como se nombra. El concepto de estación de cría es similar en ovinos y en caprinos. La estación de cría está integrada por un conjunto de ciclos estrales, donde la cabra es receptiva al macho, que es la estación sexual, que es similar con los ovinos.
Existe un periodo de inactividad que se denomina anestro, también es similar. Es una estrategia de las cabras que le permite asegurar el éxito de la concepción, preñez y lactancia para garantizar la procreación y continuidad genética. Esto también es similar a los ovinos. La estación reproductiva en la amplitud es variable en función de la zona y la raza. Esto es igual que en los ovinos. A medida que nos vamos alejando del ecuador hay más diferencia entre el día y la noche y la estacionalidad es mayor. Las cabras lecheras son más estacionales porque fueron formadas en Europa, en el norte de Europa generalmente. Las cabras Boer, que son una raza de cabras carniceras, y las criollas son poco estacionales, y el macho también muestra una depresión de la actividad reproductiva cuando las cabras tienen anestro, que también es similar a lo que pasa con los ovinos. En este cuadro voy a explicar el ciclo estral de la cabra, que es similar al de los ovinos. Después voy a decir la diferencia con los ovinos, que principalmente son los días, que en la cabra es de 21 días y en los ovinos el ciclo estral es de 17 días. Vamos a comenzar por el proestro, que es la preparación del estro, que dura 2 días. El estro, que dura entre 1 y 2 días, que es cuando la cabra es receptiva al macho. Del estro pasa al metaestro, que es cuando se está formando el cuerpo lúteo. Acá hay alternativas. Del metaestro puede pasar al diestro, que es cuando el desarrollo y la lisis del cuerpo lúteo. Del diestro puede pasar a un anestro si el animal no es muy estacional. O del metaestro también hay alternativas, que si la cabra queda preñada, ustedes ven una línea roja y una celeste. La línea roja quiere decir que el animal ha quedado preñada, pasa a gestación, y si es no estacional vuelve a pasar al proestro para volver a hacer el ciclo estral. Puede ser que sea muy estacional, entonces pasa a un anestro, y desde ese anestro, después de un tiempo, que esto depende de la raza, del lugar, del fotoperiodo, vuelve al proestro. En este cuadro se muestra el ciclo estral de la cabra, y vemos que tiene una fase folicular y otra fase luteínica. La fase folicular está compuesta por el proestro y el estro, que yo expliqué en la diapositiva anterior. El proestro puede durar entre 1 y 2 días, igual que en la oveja. El estro dura entre 1 y 3 días, el promedio es 36 horas, que es igual que la oveja. El metaestro es cuando se empieza a formar el cuerpo lúteo. La ovulación se produce 6 horas antes de finalizada, a 12 horas finalizado el celo. Y después el diestro, que hay diferencia con el ovino, porque el ovino es más corto el tiempo del diestro que la carpa. Recordemos que el ciclo estral completo de la cabra es de 19 a 21 días y el de la oveja es de 17 días. El concepto de pubertad es similar en ovinos y en caprinos. La diferencia es que cambian los nombres de la categoría. En caprino es cabrillona y cabrilla, y en ovinos es corderas y borregas. El concepto es la edad en que los individuos machos y hembras presentan su primera actividad sexual. Tanto es el primer eyaculado fértil en los machos como el primer estro fértil en las hembras. Es decir, que cuando el individuo alcanza el desarrollo sexual y comienza la funcionalidad de los órganos y el sistema hormonal. El inicio de la pubertad fisiológica en cabras también es similar al de las ovejas. En cabras es entre 5 y 10 meses de edad en las hembras, entre 5 y 8 meses de edad en los machos, y también depende de factores genéticos como las razas, si una raza carnicera o una raza doble propósito, o el ambiente, que mucho depende del fotoperiodo, la alimentación y la fecha de nacimiento, que puede ser en otoño o en primavera, por ejemplo. Siguiendo con la pubertad, tenemos el concepto de madurez de crianza, que es similar tanto en ovinos como en caprinos.
Lo que quiere decir la madurez de crianza, que no es sinónimo de pubertad, porque el animal puede ser puber, pero no alcanzó el tamaño mínimo ni el peso mínimo para que garantice que la reproducción no estará en competencia con el crecimiento del animal. Igual que en los ovinos, para que ponerle en servicio a un animal tiene que tener por lo menos el 60% del peso adulto. Lo que pasa en cabras, a diferencia de ovinos, es que en los sistemas tradicionales de Córdoba o de distintos lugares del país, es que no hay cabrillas dos dientes. Generalmente quedan preñadas antes de los dos dientes, más en sistemas tradicionales donde no hay estacionamiento de servicio, quedan preñadas a veces a los 5 meses. Esta es una fotografía que es un ejemplo de lo que le manifesté en la diapositiva anterior. El animal que vemos a la izquierda es una cabrilla que fue puesta en servicio antes de la madurez de crianza, o sea que acá lo que pasó es que el crecimiento compitió con la reproducción, y vemos que con respecto al animal a la derecha, que es más chico, y este tamaño es irreversible, queda así para siempre por haber puesto en servicio un animal que no tenía, era puber, pero no tenía la madurez de crianza que tenía que tener, que es el 60% del peso adulto en el hato. En la manifestación del celo, la cabra se pone hiperactiva y con mucho nerviosismo, busca al macho constantemente, mueve la cola, hay frecuente emicción, se inmoviliza cuando está frente al macho y se edematiza y enrojece la vulva. La cabra tiene una característica que va en forma lastimera, es como si estuviera sufriendo. Si aún está en lactancia, la producción de leche baja considerablemente y la vulva descarga mucus transparente. Acá hay diferencia con respecto a la oveja. Primero, que el celo es mucho más visible en cabras que en ovejas, y después que las ovejas no celan mientras están en lactancia. Solamente una sola raza que yo conozco, que es la Santa Inés, y las cabras sí celan en lactancia. Es una diferencia que hay entre ovinos y caprinos. Estos aspectos a tener en cuenta son conceptos que voy a volver a repetir porque son importantes en la reproducción de la cabra. Primero, que los celos se repiten entre 19 y 21 días, que la mayoría de las cabras permanecen en celo y acepta la cópula generalmente entre 18 y 36 horas, pero puede ser entre un día y 48 horas. Y que la ovulación ocurre 6 horas antes y 12 horas después de finalizado el celo, cuando la hembra no acepta ya la monta. Vamos a comenzar con el manejo reproductivo de los caprinos y vamos a ver por qué debemos controlar la reproducción. Los objetivos principales del manejo reproductivo es, primero, lograr mayor producción, es decir, una alta tasa de destete o chivito logrado. Después, un aumento del número de partos por hembra por año. Esto es difícil porque entre la gestación y el puerperio pasan aproximadamente 7 meses, lo que quiere decir que es prácticamente muy difícil lograr 2 partos en un año, pero en algunos casos se ha logrado. Después, otra cosa importante es la adecuación de la oferta de pasto con la demanda de nutrientes, y también satisfacer la demanda del mercado con respecto a la fecha y qué producto logramos para ese mercado. El manejo reproductivo también aumenta la eficiencia reproductiva para permitir lograr una mayor reposición. ¿Para qué necesitamos una mayor reposición? Para descartar los animales viejos o defectuosos, para recuperar las pérdidas por mortandad. Cuando un hato se maneja bien, siempre tiene menos mortandad. Les recuerdo que se dice hato al conjunto de animales caprinos, y al conjunto de animales ovinos se le dice manjar. Después, también para hacer una mayor presión de selección. ¿Qué quiere decir esto? Que elegimos los mejores animales, no solamente que se repone, sino también que se puede elegir los mejores
animales de acuerdo al objetivo productivo que se tenga. Y después también vender más productos, ya sean cabrito, carne y leche o leche solamente. Ahora voy a pasar a detallar los aspectos reproductivos tradicionales en la provincia de Córdoba. En primer lugar, el servicio es casi siempre natural y continuo. Es muy difícil ver explotaciones en el noroeste de la provincia de Córdoba en donde se estacione servicio. Después, el periodo principal de aparición, o sea, el 60% de los nacimientos ocurre en mayo, junio, julio. ¿Y por qué es esto? Siendo que en la reproducción de los caprinos, al ser poliéstricas estacionales de días cortos, lo principal es el fotoperíodo, el lugar y la raza, es por las lluvias de primavera, porque generalmente la cabra ya viene muy mal alimentada y con las lluvias se produce pasto y ese pasto hace que la cabra tenga como un flashing y esto hace que queden preñadas y que los principal periodo de aparición sean en otoño. Después el resto, el 40%, tiene lugar a primavera, entre octubre y diciembre, y vuelvo a repetir que siempre lo más importante en la reproducción de la cabra es el fotoperíodo, el lugar y la raza. Las cabrillonas de reposición son servidas con menos peso del peso adulto, menos del 60% del peso vivo adulto, generalmente están entre 25 y 30 kilos y a veces menos peso todavía. No tienen ningún problema de parto distóxicos y tienen diferente comportamiento las hembras con el recién nacido. Esto depende mucho de la alimentación que tenga la cabra en ese momento. Si la cabra ha sido bien alimentada, seguramente va a ser mejor madre que una cabra que está hambreada. Les recuerdo que la cabra criolla, que es la que tenemos en los establecimientos del norte de Córdoba, son muy pocos estacionales y por eso también se produce que la mayor periodo de parición sea en los meses de otoño.